Hola, hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a esta clase de ética. Y el tema de hoy es un tema que es fundamental. Vamos a titular discernimiento. Antes de entrar en el discernimiento, recordemos que la ética es la conducta humana conducente al bien y la virtud. Una acción humana de nosotros que va hacia el bien y la virtud. Recuerden que hemos hablado en videos anteriores sobre lo que es una conducta humana propiamente tal, lo que significa el actuar humano, la acción moral o la acción humana. Hablamos de que toda acción humana o todo acto humano tenía un objeto, un fin y una circunstancia. Y es ese acto, esa conducta humana, la que es ética en la medida en que es conducente al bien y la virtud. El problema de la ética va a ser cómo hacemos que esa acción humana, que esa finalidad que hay en la acción humana, ese objeto esté orientado hacia el bien y la virtud. ¿Cómo ser nosotros buenos y virtuosos? ¿Cómo lograr actuar bien? ¿Cómo lograr la virtud? Que entendemos también, y lo mencionamos anteriormente, virtud como la plenitud del ser humano. ¿Cómo logramos la plenitud de nosotros mismos? ¿Cómo logramos ser lo más nosotros? ¿Cómo yo, Vicente, puedo ser lo más Vicente que está en mis posibilidades? Eso. Y por otro lado, siguiendo esta definición, Fernando Savater nos decía que ética era el arte de vivir, el saber vivir, por lo tanto el arte de discernir lo que nos conviene, lo bueno, y lo que no nos conviene, que es lo malo. Discernir. Y entramos en esta palabra y aquí entramos como en el concepto, digamos, el arte de vivir. Vivir tiene mucho que ver con las decisiones que nosotros tomamos. Hay un elemento de nuestra vida que efectivamente está sujeta, no sé, por decirlo de alguna manera, a los azares, en términos de que no elegimos la casa o la familia donde vinimos, no elegimos el país donde vinimos, no elegimos el tiempo donde vivimos, pero hay un arte de vivir, hay un saber vivir que está dado por lo que sí elijo o lo que sí puedo elegir, y que va a tener relación con las decisiones que yo tomo en relación al contexto en el que yo me desenvuelvo. Quizá ustedes no tuvieron la posibilidad, no sé, de elegir la familia donde venían, pero pueden elegir cómo viven en esa familia. Y nosotros aprendemos a vivir y tomamos decisiones. Y ese es el arte de discernir en un sentido muy amplio. Lo que nos conviene, lo bueno, y lo que no nos conviene. La ética de esa manera es el conocimiento práctico que se ordena en la acción aspirándose a convertir en un modo concreto de vida. Esta acción moral nuestra, este actuar humano o acción humana, requiere de un cierto conocimiento de parte nuestra para lograr ordenar esa acción, de manera que se convierta en un modo concreto de vida, un modo de vida virtuoso, o sea, un modo de vida que apunta a que yo efectivamente sea lo que yo quiero ser. Lo más contrario a la ética, o podríamos decir como el fracaso de la ética en una persona, es cuando llegamos a cierta edad, miramos hacia atrás y decimos, en verdad, yo no quería terminar así, yo no quería que me pasara esto, no era esto lo que yo esperé para mi vida. Y eso nos va a suceder en la medida en que nosotros no sepamos tomar ciertas decisiones. Es distinto que las cosas resulten porque nadie esperaba que hubiera una pandemia en el año 2020 y que cambiara así nuestra manera de vivir. Pero aún puedo elegir cómo vivir, enfrentar eso. Y de esta manera se apunta a convertir en un modo concreto de vida, un modo de vida que
que se afianza en mí a través de lo que hablábamos en video y clase también de la virtud. Este conocimiento o esta manera de ser que se va arraigando, que se va amarrando, que significa esta manera de decir que va quedando en nosotros y que significa que al irse amarrando en nosotros, lo que está produciendo es que se va instalando de tal manera que finalmente nos resulta sin problema. Esa virtud de lo que nos gusta, que nos resulta al final sin problema, como esas personas que dicen que necesitan hacer deporte, digamos, y salen a trotar, y hay otras personas que dicen, pero qué ganas de que me pasara eso, de que yo necesitara salir a hacer deporte todos los días, por ejemplo, o necesitara comer saludable. Bueno, pero eso se logra a través de un trabajo que nos conduce entonces a este modo concreto de vida. Claramente hay gente que le va a resultar más fácil algunas cosas y hay otras personas que le va a resultar más difícil. Yo no sé si se han podido dar cuenta, pero soy una persona bastante inquieta físicamente y me cuesta estar tranquilo. Por lo tanto, tengo que generar ciertas rutinas para poder, no sé, tener momentos de lectura, por ejemplo. Siendo que me gusta mucho leer, pero soy bastante inquieto, entonces me cuesta estar sentado una hora seguida haciendo algo. Entonces tengo que armarme una rutina, un procedimiento, una cierta higiene que me ayuda a lograrlo. No por eso. Y bueno, y tengo también una técnica que es que mantengo mi pie en movimiento y eso hace que como que mi parte motriz esté activada, pero no perturbando el resto. Este es un cuento que se les traigo de Annie Hempel, El hombre de Bogotá. Y tiene un poco que ver con esto y se lo voy a ir leyendo de a poco para que también lo vayan, tratar de que también lo disfrutemos. Dice así: la policía y el servicio de emergencia no le afectaban en absoluto. La voz del esposo suplicante no produce el efecto esperado. La mujer sigue en la cornisa, aunque amenaza que no será por mucho tiempo más. Me imagino que soy yo la que va a tener que disuadirla para que no se tire. Veo la situación y sucede de la siguiente manera. Le cuento la historia de un hombre de Bogotá. Era un hombre rico, un industrial al que secuestraron para pedir un rescate. No era un drama televisivo. Su mujer no podía llamar al banco y en 24 horas le resultaba imposible reunir $1.000.000. Le llevó meses reunir esa cantidad. El hombre tenía una afección cardíaca y los secuestradores tenían que mantenerlo con vida. Escuche esto, le digo a la mujer de la cornisa. Sus captores le obligaron a dejar de fumar. Le cambiaron la dieta y le obligaron a hacer gimnasia todos los días. Lo tuvieron bajo este régimen durante 3 meses. Cuando se pagó el rescate y liberaron al hombre, su médico le hizo un chequeo y comprobó que el estado de salud del hombre era excelente. Le digo a la mujer lo que dijo aquel médico, que el secuestro era lo mejor que podía haberle ocurrido a aquel hombre. Quizás no sea la historia adecuada para que alguien decida bajar de una cornisa, pero la cuento con la intención de que la mujer que está subida en la cornisa se haga una pregunta. La pregunta que se le pasó por la cabeza a aquel hombre de Bogotá. Se preguntó: ¿cómo sabemos que lo que nos ocurre no es bueno? ¿Cómo sabemos que lo que nos ocurre no es bueno? Estamos sometidos a decisiones. Imagínense este hombre de Bogotá, 3 meses obligado a hacer gimnasia, obligado a comer saludable, obligado a dejar de fumar. Incluso es posible que después de eso ya haya dejado el cigarro para siempre. Puede ser que después de eso le haya tomado el gusto a la gimnasia, y puede ser que después de eso incluso también le
le haya tomado el gusto a comer sano y finalmente le transformaron su vida a favor a través de este episodio, digamos. Entonces les hago la pregunta para que también ustedes mismos se la hagan en este momento, digamos. ¿Cómo sabemos que lo que nos ocurre no es bueno? ¿Ah? Y asociado a esto viene lo segundo, que es cómo tomo una decisión. ¿Qué necesito? ¿Que alguien me secuestre para poder cambiar mi hábito? ¿Para mejorar quién soy? ¿Para hacer algo bueno por mí mismo? ¿O puedo yo tomar una decisión en relación a eso? ¿Cómo tomo decisiones en mi vida? ¿Cómo decidimos lo que queremos, lo que no queremos? ¿Qué hacemos? ¿Tiramos una moneda al aire como ese personaje, dos caras, digamos, que se miente a sí mismo tirando una moneda que finalmente tiene dos caras? Entonces, siempre se sabe cuál es el resultado. ¿O dejamos nuestra decisión a la suerte, a lo que nos va a tocar, a las circunstancias, al momento, al devenir? Dejamos nuestra vida en manos de lo que venga, como abiertos al devenir. ¿Cómo tomo una decisión? Y entramos entonces en materia. Discernimiento. Discernir viene de la palabra latina discernere y se refiere a distinguir o advertir algo. Para lograr esta distinción es necesario descubrir o determinar aquellas cualidades que diferencian al elemento en cuestión. Y miren, tengo estos dos post-it que no están pegados porque son separados, porque son de distintos colores, pero finalmente el discernimiento está en lograr distinguir esta separación, la división. Cuándo es uno y cuándo es el otro. Está en esta línea, en encontrar esta línea. ¿Ah? Encontrar esa separación. Discernir es eso, es separar. Separar algo. Para diferenciar elementos en cuestión. El azul del verde. Los voy a diferenciar. El discernimiento eso, que busca esa diferenciación. Generar una diferenciación. ¿Hasta dónde llego yo en ciertas circunstancias, en ciertas situaciones? Como, no sé, hasta dónde llego, hasta dónde estoy dispuesto a aguantar, por ejemplo. De repente en la práctica de un deporte uno se esfuerza y se esfuerza y se esfuerza. Bueno, ¿cuánto esfuerzo estoy dispuesto a poner en eso? ¿Ah? ¿Cuánto empeño estoy dispuesto a poner en una relación de pareja, por ejemplo? ¿Cuánto estoy dispuesto a jugármela por algo? ¿A qué estoy dispuesto? ¿Cuáles son las líneas? Y es necesario que yo tenga claridad sobre esas líneas porque en base a eso puedo tomar ciertas decisiones. Y de esa manera el discernimiento es el arte de tomar la decisión. Y me gusta mucho la palabra arte, porque no es solo técnica. No es solo técnica. No es solamente hacer los cálculos adecuados. Porque a veces uno hace los cálculos y sigue. Y decide seguir. En las relaciones de pareja, por ejemplo, uno hace cálculos de repente y decide seguir. ¿Ah? Y decide seguir. Aunque los cálculos no aguanten, no importa. Hay algo más. Hay ciertos olfatos, hay cierto como el sentido, eso que está allá detrás en términos de tomar decisiones. Tiene mucho que ver con la sabiduría, ¿ah? Con ese saber que no necesariamente está relacionado con algo puntual, sino en cómo decido, cómo me ajusto, cómo huelo, cómo entiendo esta situación. El discernimiento de esa manera también es una habilidad de ver claramente cuáles son las fuerzas en juego, cuáles son los pros y contras, ser capaz de identificar, ponderar y juzgar, finalmente escoger el mejor camino. Ese es el sentido del discernimiento, que yo elija el mejor camino y tenga la habilidad de ponderar.
me puedo demorar mucho tiempo en tomar una decisión o lo puedo hacer rápidamente. Todo va a depender de qué tan como se me olvidó la palabra que iba a decir, de qué tan formado esté en este arte, en esta habilidad, de qué tan formado esté. A veces nosotros no necesitamos tanto tiempo para tomar ciertas decisiones y a veces sí. Y eso va a tener necesariamente, va a cambiar, digamos, cómo lo hacemos. Discernir tiene que ver entonces con decidir, con vivir, con quién quiero ser, con quién soy y cómo actúo. ¿Tiene que ver con el ser mío? Sí, porque en el discernimiento se pasa mi ser. Yo como persona estoy comprometido en esa decisión. Acuérdense que la decisión ética pasa por mí, marca quién soy. Marca quién soy. Su decisión de estudiar arte es una decisión que los convierte eventualmente en artistas. Les va a permitir convertirse en artistas, los va a ayudar. Quizá ustedes ya son artistas, pero la decisión del estudio y de la academia finalmente es una decisión que las va a ayudar en eso, en lo que ustedes son, en lo que nosotros son, en cómo construimos lo que nosotros somos. La manera en que yo me disciplino hoy día para cumplir una tarea marca mi capacidad para cumplir tareas y marca quién soy cumpliendo tareas. La disciplina que yo pongo en mi acción hoy día es la disciplina que voy a poner en mi acción mañana, es la disciplina que voy a poner, es la manera en que yo voy formándome también en la disciplina. ¿Se entiende? Voy a ir explicándolo más adelante, pero tiene directa relación con quién soy. Nos vamos formando a nosotros mismos en relación un poco a las decisiones que tomamos. Podríamos decir que somos lo que decidimos, aunque no es realmente eso, porque somos más que nuestras decisiones, porque efectivamente yo me puedo equivocar y puedo tomar malas decisiones, y soy más que una mala decisión, digamos, pero la decisión marca mucho, me ayuda mucho, va a marcar mucho quién soy, va a tener mucho que ver con quién soy, y en la medida en que yo vaya como profundizando en mis decisiones y profundizando en el discernimiento, va a ir mejorando mucho, va a ayudarme mucho a entender eso, Dos fuerzas en contraposición, que yo tengo que ir distinguiendo. No necesariamente son fuerzas negativas, muchas veces el discernimiento se da entre cosas que no necesariamente son negativas. Separar el verde del azul no es algo positivo contra algo negativo, pero yo quiero distinguirlo, digamos, porque efectivamente si quiero marcar con azul, efectivamente tengo que ser capaz de distinguirlo del verde. ¿Ah? Y eso va a tener que ver con cómo lo marco. Para discernir, hay una herramienta de discernimiento muy antigua, incluso puede ser realmente como evidente, medio un poco de perogrullo, pero hay una herramienta de discernimiento que es el ver, juzgar y actuar. Ver, juzgar y actuar. Yo veo y en base a lo que veo, juzgo y actúo. ¿Bien? Y esta herramienta de discernimiento la vamos a ir analizando. Partamos con el ver. ¿Qué es ver? Ver es tener la sensibilidad para identificar dilemas éticos. Implica abrir los ojos y percibir los objetos que, como lo dice la etimología misma de la palabra, están al frente o yacen delante del sujeto perceptor. Ver, y no estamos hablando solamente de la vista, no estamos hablando de la vista, tiene que ver como con toda mi atención para captar lo que está pasando. Muchas veces
Los problemas éticos están ocurriendo delante mío y yo no los estoy viendo porque no tengo la sensibilidad para verlos, porque no soy capaz de verlos, porque efectivamente no estoy teniendo la sensibilidad. Hay un ejemplo que a mí me gusta tomar en consideración. Yo tenía un profesor, me acuerdo alguna vez, tenía un profesor que acosaba a una compañera mía de curso de una manera muy sutil. Y en esos años era algo que no era tan eh, evidentemente mal visto, por decirlo de alguna manera. No era, no sé, no tuvimos la sensibilidad quienes estábamos ahí para darnos cuenta de lo profundamente inoportuno que era la situación, de lo profundamente grave que era la situación. Y claro, yo no soy mujer, entonces cuando mi compañera nos contó, todos dijimos, uy, qué desagradable, qué lata, qué fome, pero llegamos hasta ahí, en la gravedad del asunto. Gracias a Dios, el asunto no pasó a mayores tampoco, eh, pero con el tiempo uno se va haciendo sensible a las cosas, uno va viendo, va aprendiendo, va entendiendo, y hoy día yo me doy cuenta de la gravedad, de la situación, de lo grave que era la situación y del poco peso que le di en su minuto. Y le di poco peso porque no fui capaz de verlo. Era algo que estaba enfrente mío y que no fui capaz de verlo. Mi compañera estaba siendo acosada por alguien, estaba siendo molestada, una persona que era mi amiga, estaba pasándolo mal y yo no lo estaba viendo. Y no lo estaba viendo porque efectivamente algo que estaba al frente, algo que yace delante mío, yo como sujeto perceptor no lo estaba mirando. Ver se propone analizar un hecho de la vida con el fin de descubrir actitudes, modos de pensar, valoraciones y comportamientos. En el fondo tiene que ver con tomárselo en serio. Si yo en ese minuto quizás me hubiera tomado en serio a mi compañera y lo que me estaba diciendo, y le hubiera dado más tiempo y lo hubiera analizado un poco mejor, quizás habría encontrado en ese minuto lo mismo que encuentro ahora. Pero en ese minuto no le di la seriedad, digamos, no le di la seriedad. Se buscan las causas y se analizan las consecuencias que pueden tener en las personas, en las comunidades y en las organizaciones. Recuerden, hablábamos la semana pasada sobre Kant, por ejemplo, y esta idea del deber, de cómo en una decisión yo llevo las decisiones de la humanidad completa conmigo. De repente hay pequeñas decisiones que pueden marcar y generar cambios trascendentes, digamos. O sea, y desde ahí requiere que yo esté a la altura de analizar esas causas y de encontrar y de ver esas consecuencias. Nadie habría pensado, digamos, quizás dentro de ese comité de expertos que por 30 pesos iba a estallar todo lo que estalló en octubre pasado, digamos, la revolución de octubre, esa revolución de primavera que tuvimos acá en Santiago el año 2019, estalla originalmente, por lo menos se plantea, digamos, si uno quisiera ver las causas, a simple vista nos damos cuenta que son 30 pesos en el metro, pero hay algo más detrás de eso y entonces debemos buscar las causas que están detrás de eso. ¿Ah? Y analizar las consecuencias que están detrás de eso. Era algo que venía firmándose, era una olla de presión que venía cargándose. Y todavía está cargándose, digamos, y todavía se mantienen ciertos índices de desigualdad astronómicos. ¿Cómo no lo hemos visto? ¿Cómo no hemos visto que puede pasar algo, que puede estallar esta bomba, que efectivamente algo puede pasar? ¿Y qué consecuencias tiene eso, digamos? O sea, ¿cómo generamos, qué sociedad estamos generando, qué sociedad queremos generar
con el nivel de desconfianza que existe entre una persona y otra. ¿Ah? ¿Cómo? ¿Cómo vamos a generar una sociedad o una comunidad o un país, una nación con un nivel de desconfianza como el que estamos viviendo? Donde nadie confía en nadie. Yo necesito ver lo que está pasando. ¿Mm? Y así como va al ámbito de la sociedad, este ámbito más amplio, también va en cosas particulares, puntuales. ¿Mm? ¿Qué consecuencias tiene? No sé. Nos cuesta ver las consecuencias de repente de dejar una sala desordenada, por ejemplo, o de no asistir a clase, o de, no sé, de un carrete que se va de las manos. Nos cuesta ver las consecuencias de repente. Nos cuesta ver lo que hay detrás. Nos cuesta entenderlo. Mi señora, por ejemplo, es muy sensible al tema del agua. Está muy sensibilizada con el tema del agua. Y yo soy un desordenado. En el minuto de lavar la loza siempre se me olvida. Y me demoro, ocupo un montón de agua, digamos. Un poco, no es que sea poco consciente, pero normalmente en ese minuto pierdo la conciencia. O sea, empiezo a lavar la loza y no me doy cuenta que estoy gastando un montón de agua y que me estoy demorando un montón y que tengo el agua corriendo y no me he fijado. No lo tengo tan incorporado, no tengo la alerta clara. ¿Y qué consecuencias tiene eso en el fondo? Claramente el agua que yo ahorro no va en beneficio de África, digamos, y de los niños que mueren de sed en África. Claramente no va por ahí. Pero hay una consecuencia en eso, en cómo me relaciono con algo, en cómo valorizo algo, hay consecuencias. ¿Mm? El acento debe ponerse en personas, en la persona, no en la idea ni en las cosas. Esto es fundamental dentro del ver, porque cuando yo pongo el acento en la persona, puedo ver más allá que cuando lo pongo en la idea o en las cosas. Y aquí hay un tema que es clave, que es el tema de la desnaturalización. La desnaturalización es cuando yo quito el objeto de una relación. Sobre todo se da mucho cuando se trata de personas. Yo quito a la persona. Quito a la persona y desnaturalizo. Cuando a mí me dicen que se han muerto ciento y tantas personas por coronavirus, yo puedo seguir tranquilo mi vida porque claramente desnaturalicé ese número. Lo tengo absolutamente desnaturalizado. No, no veo ahí, si yo pongo el acento en la persona, me doy cuenta de lo que significa, digamos. Son ciento y tantas familias, son ciento y tantas personas que murieron solas, son ciento y tantas personas que sufrieron, son ciento y tantas familias que perdieron un ser querido en este último tiempo. Si yo solamente dejo la cifra y lo paso por alto, porque nos acostumbramos a escuchar cifras, normalmente las desnaturalizamos, les quitamos como el componente de lo que hay realmente ahí. ¿Ah? Y me quedo en una idea, ¿ah? En muertos, en acumulación, en la estadística, en el concepto. ¿Ah? O me puedo quedar en las cosas, digamos, y establecer que, bueno, que sí, se murieron, pero en realidad, oye, son mucho menos que, no sé, que los que han muerto en Argentina. No tiene mucho sentido tampoco esa comparación. Porque a la familia que se le acaba de morir un miembro de la familia, digamos, a esa señora, a esa profesora que se le murió el marido, a esos niños que se quedaron sin papá, no les hace mucho sentido si la cifra es más o menos, digamos. Tampoco les hace mucho sentido si es que es por el bien de la economía. ¿Ah? Entonces yo tengo que poner el ojo en la persona. Tengo que poner el ojo en la persona, el acento en la persona. En la ética, y sobre todo cuando establezco discernimiento, yo debo poner el ojo en la persona. Es fundamental. Las personas, los ejecutivos de la Polar no estaban pensando en la señora que se está sobreendeudada cuando armaron todo eso. No sé si ustedes se acuerdan, digamos, si no se acuerdan pueden buscar la noticia del escándalo de la Polar. Ellos no pusieron el acento en la persona. Solo vieron que podían transformar números
de una deuda que estaba perdida, que era un costo, lo podían transformar en un activo a través de una pequeña maroma contable, y eso, claro, requería una negociación unilateral con la persona que estaba al otro lado, y bueno, pero era un detalle. Un detalle. Vieron ideas, vieron conceptos, vieron cosas, vieron dinero. El dinero es una cosa, pero no vieron a las personas. Y ahí es clave ver a las personas. Ver es, en primer lugar, tener entonces sensibilidad para identificar dilemas éticos. Hay casos donde es muy claro, vender productos vencidos. Todos nosotros sabemos que cómo se te ocurre vender un producto que está vencido, digamos. Ahora, regalar un producto vencido es legítimo, ¿no? Oye, está a punto de vencerse estos yogures, ¿qué hacemos con ellos? Mandémoslo a un hogar de niños. ¿Es legítimo, no? No pagar salarios justos y a tiempo. ¿Es legítimo o no es legítimo? Claramente para nosotros es súper legítimo. Lo que corresponde es que los salarios se paguen a tiempo, digamos. Pero, ¿y cómo definimos el salario, por ejemplo? O no pagar impuestos. Oiga, y si quiere le hago un descuento y no le doy la boleta. Chuta. No, sí. Finalmente los impuestos, ¿para dónde van? Es un concepto, los impuestos. Bueno, pero hay personas que se benefician de los impuestos. Digo. Presentarse una propuesta con un precio más bajo y luego empezar la obra y hacer aumento. Oye, no, mira, sí, sabes que yo te hago esto, pero mira, te va a costar 1000, y sabes que mientras va avanzando, mira, sabes que yo creo que también va a requerir que haga esto otro, y esto otro va a salir 2000, y no sé si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de llevar un auto a un mecánico, por ejemplo. Normalmente uno se lleva como, no, sí, más o menos, no se preocupe, que por 40.000 pesos uno está ahí, y sabiendo más encima que que esos 40.000 pueden subir a quién sabe cuánto, digamos. Presentar a un directorio, bueno, todavía a ustedes no les toca, pero cuando nosotros arreglamos números deliberadamente para la realidad, para transformar, para distorsionar, hay muchas maneras en que uno puede ir haciendo cosas que se presentan, digamos. Hay situaciones donde enfrentamos dilemas éticos que son más difíciles de dilucidar. ¿Por qué? Porque normalmente tenemos menos óptica en esto. Esto es igual que ponerse anteojos. Hay veces que uno no ve ciertas realidades porque no tiene los anteojos para verlo. Dilemas éticos y entonces son difíciles de discernir. Como yo, siendo estudiante universitario, al escuchar a mi compañera decirme que el profesor había sido un poco pasado para la punta, y no sé, y puedo haber pensado, bueno, es que no sé, puedo incluso, no sé si haberlo justificado, pero haber dicho, bueno, no es para tanto, o son rollos de ella, o qué sé yo qué. ¿Mm? Falta de sensibilidad, falta de sensibilidad. Y esa sensibilidad es responsabilidad mía desarrollarla. No me puedo escudar en la falta de sensibilidad. Que el nazi haya considerado que los judíos no eran personas no lo excluye de que es criminal lo que hizo, digamos, por un problema tremendamente bruto, pero que finalmente se entiende. Entonces, tenemos que desarrollar la sensibilidad, prepararnos diligentemente para reconocer dilemas éticos, cualquiera sea la situación. Cualquiera sea la situación, tratar de entender qué es lo correcto, qué es lo que debo hacer. ¿Qué es lo que debo hacer? No sé, un ejemplo muy, muy básico, pero me metí el otro día a la sucursal de Movistar, y Movistar me ofrecía que descontarme un 30% en mi boleta. Hacerme un descuento, si es que yo quería cogerme un descuento de un 30% en mi boleta. Bueno, eso requiere que yo vea, qué es lo que estoy viendo ahí. Porque yo puedo ver, no sé, ¿necesito un 30% de descuento en mi boleta? Siendo bien honesto, y gracias a Dios, no lo necesito. No lo necesito, ¿por qué? No porque no me venga bien que mi boleta sea un 30% más barata, sino que porque efectivamente yo estoy recibiendo todavía el 100% de mi sueldo, de mi ingreso.
Entonces, ¿por qué si yo estoy recibiendo el 100% de mi ingreso, voy a hacer que el otro no reciba el 100% de su ingreso? Independiente de la situación. Pero requiere que yo vea para entenderlo o no. Porque la respuesta inicial es inmediata, digamos. ¿A quién no le gusta que le hagas un 30% de descuento? Ver tiene que ver con saber discernir lo bueno y lo malo en los cambios del entorno. Hay veces en que nosotros vemos y tenemos claridad con lo que estamos viendo, pero el entorno nuestro está cambiando. ¿Ah? Como esto que les decía, por ejemplo, en caso de la boleta. Es totalmente distinto que Movistar me mande un mensaje diciéndome, oye, hicimos una oferta y te rebajamos el costo de tu plan, a que me ofrezca acogerme a una situación como si yo estuviera siendo víctima de algo. Son dos cosas distintas. Son dos cosas distintas. Podemos ver, por ejemplo, los efectos negativos de la globalización, la tecnología, los mercados financieros, la tecnología. Oye, yo cuántas veces podría, no sé, pues, abrir la clase, dejarla ahí corriendo, dejo al profesor hablando y me voy. Eso es algo súper factible, digamos. Todos nosotros lo podemos hacer. Y dejo la clase corriendo y me voy. Bueno, requiere ver, digamos. Es distinto a estar presente en una clase. ¿Qué es lo que me corresponde a mí o no? Etcétera. Bueno, yo les puse aquí algunas cosas, no sé, pues los cambios tecnológicos, la obsolescencia, los tratamientos experimentales, apalancamiento de instrumentos financieros, son cosas quizás que no les van a tocar nunca, pero a veces sí. ¿Cómo les puede pasar lo mismo que me pasó a mí, digamos, en relación a Movistar, digamos, que se metan a la sucursal y les ofrezco un descuento y ustedes tengan que pensar si es que efectivamente corresponde o no corresponde a ustedes lo que les están ofreciendo. Si es que es legal o no es legal, digamos. Efectivamente. Ver tiene que ver con discernir lo bueno y lo malo desde lo específico de mi situación y quién soy. ¿Ah? Y esto va a requerir mucha atención particularmente en quién soy yo. Es distinto establecer una relación entre, no sé, una persona y otra persona, hablar de una relación de dos personas, por ejemplo, a hablar de una relación entre un psicólogo y un paciente. Y el psicólogo tiene que desarrollar una cierta sensibilidad para entender qué es lo que corresponde a su situación como psicólogo. Lo mismo que los profesores tenemos que desarrollar la sensibilidad para entender qué es lo que corresponde a nuestra situación de profesor. Porque puede ser que haya algo que no sea ningún problema, aparentemente desde el punto de vista social, pero que sí no corresponde a la relación, por ejemplo, profesor con el profesor, si uno es profesor, por ejemplo, o si uno es médico. Cómo es el manejo de la información, por ejemplo, de un profesional de la salud. Es totalmente distinto, porque la información que está manejando puede ser tremendamente sensible para cada uno de nosotros. Ver tiene que ver con discernir, por ejemplo, los derechos de autor en investigaciones y trabajos como estudiantes. Ustedes estudiantes, yo académico, mucha sensibilidad en términos de los derechos de autores. Nuestro trabajo nos exige particular de sensibilidad con eso, digamos. En otra asignatura yo mandaba una tarea y los alumnos me preguntaban, bueno, ¿y tengo que citar de dónde saqué la fuente? O sea, absolutamente. Usted tiene que citar porque su trabajo como estudiante requiere que usted cite, porque si usted no está citando, usted está cometiendo plagio y el plagio es el mayor delito que puede cometer un académico y un estudiante. Es el delito más alto, es apropiarse de las ideas de otra persona y el mérito de lo que nosotros hacemos son nuestras ideas. Identificación clara de tratamientos, si soy médico, no sé, siempre dicen que los médicos antes de irse de vacaciones empiezan a hacer que todas las mujeres que están embarazadas se fijen cesárea, digamos. O sea, ¿corresponde o no corresponde? Corresponde que yo le haga una cesárea a una mujer que necesita una cesárea, pero no corresponde que porque, no sé, me acomoda a mí, digamos, oye, tu agua te la vamos a fijar para la semana 39 porque la 40 yo estoy en, no sé, de vacaciones. O sea, el uso de insumos médicos o prescripciones de recetas, licencias médicas, adulterar resultados, los libros contables. No sé, pues en el arte el tema del plagio yo creo que puede ser algo complejo, digamos. O sea, ¿cómo
¿Cómo distingo? ¿Esto fue una idea mía? ¿Es mi creación? ¿O es una creación hasta donde yo tengo referente y hasta donde copio o me apropio del trabajo de otras personas? Luego de que yo veo, de que yo he visto, lo siguiente es juzgar. Juzgar es ejecutar el discernimiento. El discernimiento se ejecuta en el juicio. ¿Ya? Juzgar es cuando yo pongo mi razón sobre lo que estoy viendo, sobre lo que vi. ¿Ah? Pongo mi razón sobre lo que vi. El juicio es el acto mental, el acto racional, por medio del cual nos formamos una opinión sobre algo. Un juicio es un proceso mental por medio del cual decidimos conscientemente que algo es de un modo u otro. Yo no quiero ser este tipo de persona, o yo sí quiero ser este tipo de persona. ¿Ah? Yo no quiero ser un aprovechador, aunque me la estén dando ahí adelante. Aunque me la estén dando. Aunque el tipo se haya equivocado con el vuelto, yo me voy a devolver a decirle, compadre, te equivocaste, toma. Esto, porque yo no quiero ser ese tipo de personas, de las que se aprovechan de otra persona. Porque efectivamente hay un juicio ahí, hay una afirmación que dice que si el otro se equivoca en el vuelto y yo me quedo con él, yo juzgo que eso es un robo y yo lo pienso y lo juzgo como algo negativo y algo que yo no quiero que yo sea. Me da lo mismo lo que haga el de al lado, pero yo no. El juicio es afirmación o negación de algo, un predicado con respecto a algo, un sujeto. ¿Cuál es el sujeto de la acción o lo que va a hacer? El juicio implica una valoración de la realidad. Se trata de un marco referencial y explicita ciertos criterios que sirven de medida para valorar la realidad y calificarla. Siendo valoración de la realidad, el juzgar es eminentemente moral, expresa el deber ser, lo bueno y lo malo, lo conveniente y lo humano. Nosotros habíamos hablado que la ética tiene relación con la moral, una relación muy cercana. Aquí es donde se da la relación con la moral. El juicio identifica lo que desde mi punto de vista va a ser la moral que a mí me va a regir. Yo establezco lo que está bien y está mal. Hablábamos de la moral como esa ley que viene y que me dice lo que está bien y está mal, pero yo en ciertas áreas yo puedo establecer lo que está bien y está mal. Y voy a establecer lo que está bien y está mal para mí. ¿Por qué? Porque no siempre me están mirando. Porque muchas veces yo actúo y nadie me está mirando. Entonces ahí lo único que vale es lo que yo establezco como bien o como mal. Mucho más fuerte que una moral externa. Porque no me están mirando. Porque la sociedad no siempre va a estar pendiente, digamos, de lo que yo hago. Para emitir el juicio, para generar el juicio, analizo una situación. Me propongo tomar una posición frente al hecho. Yo quiero estar aquí o no. ¿Cómo voy a estar aquí? ¿De qué manera voy a estar aquí? Para ello se valora positiva o negativamente el hecho. ¿Me parece bien o está mal? Analizo las consecuencias. Aplico criterio y conocimiento propio. Las consecuencias, hay consecuencias que pueden ser, no sé, ahí uno tiene que ir analizando, digamos, y va a depender de cada uno de nosotros. Las consecuencias pueden ser cualquier cosa, digamos. O sea, qué consecuencias tiene, va a depender también mucho de la sensibilidad de cada uno, del poder entender las consecuencias de los actos a largo plazo. Se aplican ciertos criterios y conocimientos propios. Se busca consejo si es necesario. Hay veces que la decisión es mucho más grande que nosotros, no sabemos, se nos complica, se me enreda, qué es lo que debo hacer, cómo lo debo hacer, por qué o no. Y decisiones que son buenas, o sea, no sé, les voy a dar un ejemplo. Pero hace unos años atrás me llama mi hermano, le estaban ofreciendo 2 trabajos en 2 lugares distintos. Ya había dicho que sí a uno y justo lo llaman para ofrecerle el otro. ¿Qué debe hacer?
Bueno, y pedimos consejos. Él me llamó a mí, yo llamé a un tío, le pregunté, conversamos, discutimos. No era evidente qué era lo mejor. ¿Cuáles eran las consecuencias? ¿Qué trabajo tenía mejores posibilidades, mejores perspectivas? ¿Cómo entiendo eso? Si de repente ni siquiera conozco demasiado bien. ¿Ah? Ustedes cuando entraron a una universidad, ¿cómo decidieron a qué universidad entrar? Uno se tiene que informar para emitir un juicio. ¿Qué clase de profesional quiero ser? ¿Qué clase de gallo quiero ser? Y en base a eso finalmente voy discerniendo. Ese es el centro del discernimiento. No solamente hay un elemento que es tener la sensibilidad, que es la frontera, pero el discernimiento se produce en el juicio, fuertemente en el juicio. El juicio es fundamental en el discernimiento. ¿Ah? Para juzgar la gravedad de una falta ética se deben analizar el objeto, las circunstancias y el fin. El objeto, el acto mismo, las circunstancias y el fin, la intención. Estos son los elementos del acto humano, del acto moral. Lo habíamos hablado semanas anteriores, están en otros videos también. Los elementos del acto humano son fundamentales para elaborar el juicio. Son fundamentales para elaborar el juicio. Y vamos a hacer un caso práctico, para que esto no sea puro desde mí, sino de ustedes también. Y el caso práctico dice lo siguiente: automovilistas huyen con dinero caído desde camión de valores en Costanera Norte. Un particular hecho se registró alrededor de las 22:30 horas de este jueves en el sector de la Costanera Norte, específicamente la salida de Peterson. Cuando en el lugar, sí, que por motivos aún se investigan, un camión blindado de la empresa Prosegur dejó caer una carga de dinero tras abrirse su puerta trasera. La situación fue percibida por automovilistas que transitaban por dicha ruta, los que bajaron de sus vehículos para recoger el dinero, prosiguiendo posteriormente con su camino, en una cifra cuyo valor aún no se ha especificado por la empresa, la cual ya estaría la comuna de Renca haciendo las denuncias y los trámites correspondientes. Entonces, ahora ustedes, cada uno, va a tratar de responder estas preguntas. ¿Qué veo? ¿Qué juzgo? Les voy a dar un momento para que ustedes lo hagan. Pueden poner en pausa este video y responder: ¿qué veo? ¿Qué juzgo? Bien, espero que hayan alcanzado a responder brevemente qué ven, qué juzgan. Pueden poner en pausa el video y después responderlo. Vamos a continuar entonces con el caso. Personal de Carabineros de Renca llegó al lugar para efectuar la investigación correspondiente y así lograr establecer las causas que generaron este panorama, por lo que se analizará las cámaras de seguridad de la zona con el objetivo de identificar a los posibles responsables, sumados al testimonio de los testigos. El teniente Diego Rivera se refirió a las posibles sanciones a las que se exponen las personas que hayan quedado con más de media unidad tributaria mensual, UTM, acordando que apropiarse de un bien que está en la vía pública está contemplado como delito de hurto por hallazgo. Bio Bio, Chile, jueves 27 de abril del 2017. Automovilistas huyen, actualización del caso. El abogado Claudio Rojas entregó su visión como profesional luego de esta noticia y aseguró que tienen la obligación moral y legal de efectuar la devolución de las especies. Ahora ustedes respondan también si están de acuerdo con esta afirmación, si fueron encontradas en un lugar público. ¿Por qué? Yo les voy a decir desde ya que la ley establece que más de media UTM es hurto por hallazgo, o sea, es un robo, aunque esté en un lugar público aparentemente abandonado. Actuar.
La tercera parte del discernimiento es la acción. Veo, juzgo, pero la ética tiene que ver con la acción. El discernimiento tiene que ver con la acción. No sirve que yo me quede en lo teórico. Lo teórico tiene valor, sí, efectivamente, pero no en punto de vista ético. La ética es un conocimiento práctico. Y actuar tiene que ver con ejercer de forma ejemplar la función política, judicial, la actividad de la empresa y la de cualquier profesión, no como algo excepcional, sino como un sobreentendido. Adela Cortina en Ética en tiempos de crisis. La ética es un conocimiento práctico, así que la tercera fase del método corresponde a la pregunta: ¿qué debemos hacer para cambiar la situación, para mejorar lo que está pasando, lo que yo vi, lo que yo sentí, lo que yo actué? ¿Qué es lo que yo juzgué? ¿Qué es lo que yo debería hacer? La acción es el proyecto de transformación de la realidad. Equivale a trazar tareas y quehaceres de acuerdo al juicio de la situación. No sirve de nada que yo considere que algo está mal, que yo lo hubiera juzgado que está mal, si es que yo no actúo. Si es que yo no actúo acorde, el juicio no tiene ningún sentido. Que yo tenga la sensibilidad no tiene ningún sentido. Para sensibilidad pura, los poetas. Para la acción en la vida continua y concreta, yo necesito no solamente sentir, ver, sino que además necesito elaborar el juicio, y no me puedo quedar solamente con elaborar el juicio, sino que además debo traducirlo en acción, acciones concretas. Desde ahora en adelante yo voy a hacer esto, porque eso es lo que corresponde, porque eso es lo que yo creo que es correcto, porque esto es lo que yo quiero para mí. Actuar. Actuar impide que la reflexión quede en lo abstracto. Para abstracciones, los filósofos. Se debe estar atento para que lo que se proponga realizar sea factible y al mismo tiempo de fruto, un fruto maduro de la reflexión realizada. El actuar se expresa finalmente en una planificación, en elegir las prioridades. Es necesario definir también qué es lo que se quiere lograr y cuál es la intencionalidad de las acciones que se van a realizar. Líneas de acción que se expresan en las orientaciones generales. Ustedes decidieron estudiar una carrera, ustedes decidieron entrar en una universidad. Ahora sean fieles a esas decisiones en su acción. Sean fieles. ¿Cómo soy fiel a mi decisión? Llevando esa acción en el día a día, en la planificación, en lo que me toca. Ahora en esta clase de ética, más adelante en otra, etc. Cada cosa en su momento, de acuerdo a una cierta planificación, clarificando las prioridades y ordenándolas también. El discernimiento tiene que ver con la acción. El discernimiento, acción, conciencia y ser. El discernimiento me lleva a la acción finalmente se va arraigando en mi conciencia y mi conciencia me va ayudando a construirme quién soy. Yo soy también en la medida de mi acción. Mi actuar habla de mí. Por eso es tan importante el discernimiento, porque mi acción habla de lo que soy. Habla de lo que soy. Ustedes van a juzgar montones de veces a buenos profesionales, a buenos artistas, a buenas personas. ¿Cómo los juzgan? Desde la acción. Ese juicio va desde la acción. Y ustedes mismos van a emitir ese juicio sobre ustedes mismos. ¿Soy yo un buen profesional? ¿Soy yo un buen estudiante? ¿Soy yo una buena persona? Desde mi acción. Eso. Gracias. Saludos.